Revista Dimensión AA, volumen 27, sección Nuestros amigos opinan. AA cumple su valiosa función. Psicólogo Agustín Cisneros, Grupo Nueva Santa María, Distrito 1, Área Norte del Valle de México. En conceptualizaciones psicoanalíticas, el carácter es la forma del sujeto de relacionar los contenidos de su aparato psíquico con el medio en el que vive. Este puede ser observado en sus comportamientos, en las relaciones afectivas que establece, a la manera de manejar los procesos efectivos y la congruencia que hay en su realidad interna y la realidad fática. El carácter se puede observar como la manera de comportarse del individuo en un sentido amplio. Las adicciones quedan ubicadas, pues como una parte del carácter, que, aunque es una parte central, no es todo el carácter. El cambio en los procesos adictivos es un cambio en el carácter, pero no en la totalidad de este, sino un cambio circunscrito en el elemento crucial del carácter del adicto. La posibilidad de que este cambio fluya en otras áreas del carácter es grande por lo expansivo de las conductas adictivas. Sin embargo, la remisión de un comportamiento adictivo no implica necesariamente un cambio de otras áreas del carácter. Los cambios de carácter en Alcohólicos Anónimos son significativos, pero limitados a un área que, por su preponderancia, es fundamental el carácter del sujeto, por lo cual es indispensable aclarar cualitativamente cuál es el cambio específico en otras áreas del carácter del alcohólico en AA. De acuerdo con Berreguet, los comportamientos selectivos son un acondicionamiento que construye el sujeto como parte de su carácter entre algunas carencias de su medio de la primera infancia. Un acondicionamiento consiste en una forma de desempeñarse acompañada de un matiz efectivo y de una serie de fantasías que le permiten mantener cohesión con su aparato psíquico, es decir, mantenerse lo más cuerdo posible. En caso de que no funcionen, pueden surgir brotes psicóticos. Los acondicionamientos de cada individuo son diferentes y la funcionalidad que logran es variable. También varía su función afectiva en distintos tiempos de la vida del sujeto. Es por eso que un comportamiento que no era peligroso en algún momento de la vida, en otro se torna mortal o viceversa. Tienen ciertas ventajas presentar el acondicionamiento de un momento de la vida. El acondicionamiento es, al final de cuentas, una defensa ante las carencias afectivas del sujeto y la rigidez del mismo. Es un punto clave para definir su nivel en términos de salud mental. Entre más dirigido es el acondicionamiento, más grave es la patología. Las adicciones son comportamientos rígidos. El sujeto depende de estas para mantener un endeble nivel de cordura, alterándose artificialmente, para evitar una alteración natural. La posibilidad de dejar las adicciones sin lastimarse es poca. En este punto es importante aclarar que hay acondicionamientos que, aunque mantienen en cierta cordura al sujeto, provocan daños orgánicos graves. En otros es la única cordura que se les obtiene es la diferencia entre la alteración de los sentidos y la sobriedad. El nivel de salud mental en el acondicionamiento también varía en relación al daño orgánico que provoca la vida del sujeto. Aunque el alcoholismo o la adicción es grave y es rígida, puede ser menos grave que las conductas suicidas o parasuicidas. Bergeret menciona una característica en cuanto al origen de los acondicionamientos. Estos surgen ante una falla narcisista, es decir, es la construcción de la perspectiva de sí mismo del sujeto, por lo cual todos los acondicionamientos van acompañados de una idea que tiene de sí mismo el objeto. Los teóricos no han llegado a un acuerdo respecto a esta falla se debe a una fantasía de todo individuo tiene durante la infancia o fallas en su ambiente. Es específicamente durante la crianza en los primeros años de vida. El acondicionamiento sirve para mantener una fantasía específica de sí mismo del sujeto ante los elementos externos. Los acondicionamientos son fundamentales en la vida psíquica, que sin estos el individuo caería en la locura o la negación. Las fantasías asociadas al acondicionamiento son diferentes en cada sujeto, por lo que, aunque la conducta sea la misma, significa algo diferente para cada individuo. El alcoholismo de cada individuo es un distinto al que todos los demás. Sin embargo, en todo caso el objeto de adicción está fuertemente investigado por afectos, en ocasiones algo placentero o algo displacentero, pero siempre hay un matiz efectivo en las adicciones. Es importante notar que ante todas las adicciones hay un nivel de sufrimiento o de autodestrucción. El sufrimiento también puede ser desplazado a la abstinencia, viviendo el estado de embriaguez como algo totalmente placentero.
Alcohólicos Anónimos cumple una función valiosa en cuanto a la salud mental de los adictos. Aborda de manera directa y en cierto punto especializada la adicción al alcohol, tomando en cuenta que ésta surge a otros puntos de la personalidad del sujeto, mediante el comportamiento y el aprendizaje de experiencias. Los sujetos que van a AA pueden reconocer algunos elementos dañinos o displacenteros de beber, y de mayoría de los casos, las personas que logran apegarse al programa tienen resultados importantes y contundentes en su manera de beber, no como en su vida diaria. Pensar sobre los cambios de carácter en AA nos lleva a replantear preguntas importantes. Si hay cambios de carácter importantes en AA, ¿hasta dónde llegan y qué generan en otras áreas de la vida, además del alcoholismo? Puesto que las adicciones es una parte del carácter y esta cambia, es innegable que hay un cambio de carácter, a lo que no hay respuesta tan clara. Es la que ocurre después del cambio en la adicción, asumiendo el momento autodestructivo de las conductas adictivas y su papel como acondicionamiento de carácter. Propongo una explicación dinámica del proceso ocurrido en AA. Dejar el alcohol es un cambio central, puesto que cambia para algún tiempo y procede autodestructivo de la vida del sujeto, pero después que el alcoholismo es un acondicionamiento del carácter que cubre una carencia al ser eliminado de la conducta del sujeto, queda sin un elemento de expresión algunas emociones afectivas. En ese punto, en la distancia constante del grupo, ocupa un lugar central en el carácter de la sobriedad del sujeto. Puesto que la única condición para pertenecer a AA es el deseo de dejar la bebida, permite que las emociones afectivas puestas en el alcohol tengan un límite claro. Puede hacer cualquier cosa, menos beber. Así, el alcohol queda fuera del universo de AA, pero en algunos miembros parece que no cambia con rigidez y lo expansivo de las conductas adictivas. Puede que la única condición para pertenecer a AA es el deseo de dejar la bebida, no importa nada más. Así las tendencias astrodestructivas del sujeto puedan encontrar cualquier otro lugar. Al saber de las condiciones de cada sujeto, así como las adicciones de las circunstancias son el único calmante para la realidad del sujeto, el grupo es el único lugar donde el sujeto puede dejar la bebida, pero, además, la única y mayor fuente de bienestar. Queda saber hasta dónde puede cambiar el carácter del sujeto. A partir del cambio en la adicción, es el camino que encontramos. Por el momento, dos caminos que a su vez tienen varias o distintas de expresión. Cuando una conducta autodestructiva deja de expresarse por una vía, el impulso queda libre de representación. Cualquier conducta puede ocupar ese lugar. Como se ha mencionado, el grupo ocupa un lugar central, la tribuna como lugar fetiche, donde imaginariamente el sujeto puede desahogar sus impulsos de autodestrucción y no expresarlo afuera. Para este proceso también podemos observar niveles. El fetiche representa el nivel más bajo de las evoluciones afectiva. En este nivel hay ideas mágicas que rodean la tribuna en el que o se tiene el poder absoluto al controlar la junta, o mágicamente se curan con hablar y las acciones afuera dependen de un poder superior. En niveles superiores, la tribuna puede servir como un lugar de explosión, de lectura o comportamiento afectivo de una problemática. Esto varía dependiendo de las características individuales. En estos casos en que en tribuna y el grupo no alcanza a contener las tendencias autodestructivas, el sujeto puede expresar su autodestrucción en otros espacios con conductas parasuicidas, como accidentes fatales, o actuando de manera considerada por los demás como una mala persona. Así se destruye a sí mismo imaginariamente. La otra vía del cambio de carácter en cuanto a las tendencias autodestructivas es la experiencia de AA representando un camino más profundo en el carácter del sujeto, y aquellas tendencias autodestructivas disminuyan significativamente encontrando una expresión externa de la destrucción. Es decir, en lugar de destruirse a sí mismo, destruye otra cosa distinta a él. Para que esto ocurra, es necesaria que exista un nivel de comprensión de los impulsos agresivos del sujeto que permita la neutralización de estos y la expresión en diversos espacios. En niveles muy primitivos, una persona podría dejar la bebida, pero incurrir en conductas que dañen a otras personas intencionalmente, variado en el nivel de expresión de la destructividad, hasta la sublimación en actividades socialmente aceptadas, productivas, económicas o artísticas. Encontramos un elemento en común en ambas vías del cambio de carácter: el acondicionamiento del grupo, es decir, el grupo se vuelve un elemento central en la vida psíquica del sujeto, mental y afectivamente. El grupo se toma como antes se tomó la sustancia, sin duda con una menor autodestrucción, pero con un juego más complejo en la vida mental. Regularmente se observa como una expresión de arrogancia, en que podría comparar a los miembros de AA con monjes tibetanos, por la comprensión de su maldad, encargado más grotescamente en la figura de El Padrino. Sirve también a observar algunas expresiones de los procesos fundamentados de AA,
en la categoría donde puede pasar un grupo de autoayuda a ser única fuente de bienestar del universo. Dicho acondicionamiento tiene varias expresiones en niveles más primitivos o sofisticados. Por ejemplo, en un nivel engañosamente sofisticado se han observado casos de impresión de publicidad de AA como respuesta a una serie de males injustificados: depresión, neurosis, separación, constelaciones, etc. En un nivel más elevado, puede ser el uso adecuado de los conocimientos adquiridos, de una serie de experiencias vividas en el grupo de AA y del acompañamiento pleno y auténtico de las experiencias de los ahijados. Las hipótesis planteadas antes surgen de la observación de alguna experiencia natural y sin registro en AA. No conforman en su núcleo una metodología científica que implique la manera definitiva el proceso que ocurre en AA y con los sujetos que practican en la agrupación. Sin embargo, la conceptualización del proceso observado se constituye con una comprensión teórica parcial de los cambios de carácter en AA, asumiendo que cualquier exposición clara de un fenómeno y las teorizaciones al respecto pueden ayudar a la comprensión y a la mejora de la calidad de la salud mental. Hasta ahora, AA sigue siendo la mejor opción para manejar las adicciones. Sin embargo, la dificultad y falta de claridad en la comprensión de los procesos afectivos de Alcohólicos Anónimos disminuyen bienestar que podría producir. AA es un lugar idóneo para comprender los procesos afectivos, pero es un lugar ideal para comprender el alcoholismo y los factores adyacentes a este. El ser humano no es todo alcohol, por ello, son ampliamente recomendables diversos abordajes que acompañan el proceso de AA. En ocasiones, la apertura del grupo de AA a otras formas de abordaje pueden complicarse por la condición afectiva antes mencionada.